Hola Gonzalo, Ahí está, listo. Hola. ¿qué tal? Sos, digamos, damos la clase a vos, después queda grabada, la verán los demás. Bueno, Dale. ¿eh? Bien, el tema que empezamos hoy va a ser coordenadas en plano, ¿cierto? En un plano. Después vamos a pasar a coordenadas en el espacio. Por ahora, en el plano. Coordenadas en el plano es, a ver, si nosotros imaginamos una hoja en blanco, que sería lindo tener una acá, pero no, creo que no se puede. Vamos a poner acá, nueva diapositiva en blanco, ahí está. Tenemos una hoja en blanco. Si yo sitúo un punto en una hoja en blanco, vamos a agrandarlo, espérate, a ver si se puede ahora. Pluma. Vamos a poner color negro. Si yo sitúo un punto, suponete acá un punto muy, muy grueso, lo hice yo para que se note bien, no tengo cómo, si yo te lo tengo que decir a vos o a otra persona, el plano, acuérdate que es infinito, para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, si lo estás viendo vertical, ¿no es cierto? Esto se extiende hasta el infinito. Entonces yo puedo decir que este punto está a 5 centímetros del borde superior de la pantalla o de la hoja o de lo que fuera, y supongamos 8 de acá. Estoy haciendo referencia a los bordes, pero como el plano en sí mismo es infinito, entonces no me diría mucho. Si no, yo tengo una porción de plano en una pantalla, en una hoja, pero si no, sigue y sigue y sigue. Entonces, cuando quiero referenciar un punto a algo, tengo que yo crear el sistema de referencia. Entonces, uno de los sistemas de referencias más comunes que hay, el que más, creo que el más usado a lo lejos, es el sistema de coordenadas cartesianas, rectangulares, ortogonales. ¿Qué otro nombre tiene, Gustavo? No me acuerdo. Tiene muchos nombres esto. Entonces, suponiendo que esas sean rectas, con buena voluntad, si yo sitúo un punto, este sistema lo creo yo, a mi gusto, a mi medida. Entonces, yo mido sobre uno de los ejes y suponete digo 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 4, 6. Este punto tiene coordenadas 4,6. Siempre primero el eje horizontal, el eje de abscisa, el eje X, y después de un punto y coma, porque así nos permite usar comas acá para poner, por ejemplo, si yo quisiera poner 4,5, punto y coma, 6,8. Por eso usamos punto y coma para distinguir cuando cambiamos de una coordenada a la otra. Son solo dos coordenadas y nos dan, primero siempre en horizontal, puedo ir, si tuviera un signo negativo, es para este lado. Me voy para la izquierda, 2, 3, 4, sería menos 4. Acá está en la escala el 4 y el menos 4. Este punto de acá tiene coordenadas. Si yo tengo que dar con coordenadas de ese punto, es 4,0, porque ni subo ni bajo. Este punto de acá a la izquierda tiene coordenadas, podríamos decir, menos 4,0. Si tuviéramos este de acá, este es 0, porque fíjate que estoy en este es el doble 0 acá, el origen. Ahí empieza la parte negativa a la izquierda y la parte positiva a la derecha del eje X, o eje de abscisa,
Y en el eje Y empieza para arriba la positiva y para abajo la negativa. Entonces, este puntito de acá, donde está marcado 6 en el eje, si yo tuviera que dar el par coordenado, es 0, porque está 0 en X, punto y coma, 6 en Y. Si yo tuviera acá un punto, por ejemplo, menos 4, hago el punto este, que está aquí, coordenadas menos 4, punto y coma, menos 4. Siempre el primero es sobre el eje horizontal de las X, eje de abscisa, y el segundo es la Y, que es el eje vertical, que son las llamadas ordenadas. Yo a este sistema de ejes lo voy a poner, no está dado así que tiene que estar en algún lugar, lo voy a situar a donde a mí más me convenga o más me guste, o si ya me viene dado en un plano o en algo. Lo que yo te decía al principio es, por ejemplo, si yo quiero decir de este punto acá, yo puedo poner como si fuera el eje de las X en el borde de la hoja y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que el 0, 0 esté acá. El 0 en X y el 0 en Y. Y acá está mi sistema de ejes. Acá está el de Y y acá va el de X. Entonces yo digo, del borde de la hoja hacia abajo me voy, no sé cuánto iba contando, 8 unidades, y del borde izquierdo de la hoja, y bajo acá, paralelo, ¿no es cierto? 5, suponete. Puedo ubicar yo mis ejes acá. Ahora vamos a ver diferentes casos. Vamos a leer un poco la teoría, ¿no es cierto? Pero yo quiero llegar a la otra, esta que está acá, esta. Fíjate acá en los planos, donde se utiliza el sistema de coordenadas. Acá, en este caso, por ejemplo, han ubicado uno de los ejes, por ejemplo, podemos ubicarlo acá, paralelo al límite o en el límite del terreno. El otro eje puede estar en la línea de vereda, puede ser una calle, puede ser lo que nosotros necesitemos. Entonces, en base a ese eje, a ese sistema de ejes, nos vamos a mover a izquierda y derecha, arriba y abajo. En este caso, el plano lo estamos viendo nosotros, el que yo dibujé está en forma vertical, pero lo mismo es si lo bajamos al horizontal. Y fíjate acá, es lo que usamos, poner estos caballetes acá de madera, tiramos hilos que los vamos moviendo para que queden bien paralelos. Con una escuadra podemos hacer un Pitágoras 3, 4, 5, y con unas estacas vemos que el ángulo de sea bien recto, y después así vamos midiendo y vamos replanteando en el terreno a dónde nosotros vamos a ubicar, ¿cierto?, los cimientos para levantar los muros. Entonces, esta forma, estamos usando sistemas de coordenadas, ¿no es cierto? De acá yo me muevo tanto para acá, en una dirección o en otra. Cuando vos lo ves en un plano en que tenemos las manzanas, o sea, visto desde arriba, un plano, pongamos que va a ser algo chiquitito, no muy grande. Yo estoy aquí, y pregunto cómo llego a la plaza, suponete, y alguien me dice, bueno, o un kiosco que está acá, el kiosco, este kiosco ahí, me dice, bueno, suba una cuadra, doble a la derecha 3 y va a encontrar el kiosco, o vaya 3 y suba una.
indirectamente, digamos, no lo decimos con el nombre de ordenadas y abscisas, estamos haciendo lo mismo. Nos movemos en la dirección de una calle y cuando llegamos a la esquina, por la transversal subimos, bajamos o seguimos de largo, ¿no es cierto? Según a dónde querramos ir. Pero nos movemos de esa manera. Eso es el principal, en lo básico, el sistema de coordenadas cartesianas o coordenadas en el plano, rectangulares, ortogonales, o bueno, como se llame. Bien, vamos a pasar acá. Si la geometría analítica permite relacionar la representación gráfica de un objeto mediante el uso de ecuaciones matemáticas que lo representan. Eso no sé si está claro. O sea, yo puedo, mediante la geometría analítica, ¿no es cierto? Yo si represento una recta, encontrar la ecuación de una recta. Si represento un plano, la ecuación de un plano. Si represento otro tipo de figura, no sé, una elipse, yo puedo dar una ecuación que la represente. Para eso yo tengo que referirlo a un sistema de ejes coordenados. Entonces, cada punto que compone esa línea recta o esa línea curva, por ejemplo, que es una elipse, cada punto de ellos va a tener su X y su Y. Entonces ahí, cuando hago esto, estoy entrando en el campo de la geometría analítica. Para eso me sirve mucho esto de el sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, en un plano. Después yo voy a encontrar una ecuación matemática que represente a todos y cada uno de todos estos puntos de acá, de los puntos que componen esta recta, o de los que componen esta elipse, según lo que yo tenga que trabajar. Entonces, nosotros, si tenemos una figura, por ejemplo, podemos encontrar a través de la ecuación, ¿no es cierto?, podemos encontrar el lugar geométrico, la podemos graficar. Y al revés, si tenemos la gráfica también, sacando los valores de los puntos, podemos encontrar, dado el lugar geométrico, la ecuación que lo representa. O sea, vamos del gráfico a la ecuación y de la ecuación al gráfico. Podemos ir y venir. Con cualquiera de ellas podemos encontrar la otra. Lugar geométrico acá lo describe porque lo hemos usado la palabra, fíjate acá la expresión, lugar geométrico, no es una palabra, una expresión, es el conjunto de puntos que cumplen cierta condición matemática. Y esa condición matemática hace que estos puntos sean los que forman parte de esta recta. Si yo pongo puntos de otra recta, esta o esta, no se va a cumplir esa ecuación. Los que cumplen la ecuación son solo los puntos que conforman esta línea recta o una elipse o una circunferencia. Ya vamos a ver diferentes formas. Bueno, vamos a ver qué significa y cómo se entiende. Por ejemplo, mira acá. Acá está el punto M, X, Y, donde X igual a 2 e igual a 3. Entonces vamos a ver si se representa aquí lo que me temía. Yo voy a borrar este gráfico que hice yo. Que vamos a dejar el que entró recién. Entonces, 2 unidades en X, 3 en Y. Esto, no sé, no está muy a escala, pero digamos a los fines de graficarlo. Entonces, cada punto, yo hago un sistema de ejes y cada punto tiene su coordenada, su par coordenada. Entonces, este punto en este gráfico tiene coordenadas 2, 3. Y en la ecuación que yo vaya a graficar, le corresponde este punto, solamente este punto, y ese punto representa una determinada ecuación, nada más. Eso es lo que quiere decir que es biunívoco.
2, 3 es ese punto, y ese punto solamente se puede marcar con 2, 3. Es lo mismo. Vamos a ver acá los diferentes sistemas que tenemos para representar, para graficar, ubicar un punto, más que representarlo es ubicarlo, y después representarlo, ubicar un punto en un plano. Dice, si hay una persona parada en un determinado lugar, que desea indicar su posición a la persona que se encuentra pintada en el recuadro rosa. Al ubicarse en un sistema cartesiano, que es este acá de ejes ortogonales, y darle nombre a su posición, representándola con un punto y un par ordenado, X, Y. Lo estoy definiendo entonces como un lugar geométrico. El punto A, usted está en el punto A, o usted tiene que ir al punto A, que es el punto 4, 3. ¿Qué quiere decir? Volviendo al ejemplito de recién, si fueran cuadras y manzanas, en un plano, tenemos ahí, yo le digo a la persona, vaya 4 cuadras por acá y suba 3 y usted va a llegar al punto A. O usted ya llegó al punto A. También puede ir una cuadra por el eje X, subir una acá, luego voy otra por acá, subo otra aquí, pero siempre moviéndome nada más que en esas dos direcciones, ¿no es cierto? En vertical y en horizontal. Y después finalmente hace la última cuadra hasta llegar al punto A. O también podría subir por aquí. O sea, las posibilidades para llegar hasta el punto A desde el origen son varias. Cuanto más lejos, más posibilidades tenemos. Pero siempre manejándonos en zigzag. Como nos manejamos cuando indicamos para ir de un lugar a otro en una cuadrícula, en una ciudad cuadriculada. No hablemos de diagonales, no hablemos de calles curvas, sino la tradicional urbanización que tiene calles perpendiculares, calles y avenidas así perpendiculares. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es moverme de esta manera para llegar de un lugar a otro. Otro sistema, dice acá sistema coordenado lineal. Una dimensión, bueno, el sistema coordenado lineal es el sistema que uno utiliza habitualmente cuando nos movemos en una sola línea, como si fuera en una regla. Podría ser en un ascensor, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tenemos acá el subsuelo 2, el subsuelo 2, perdón, el 1, planta baja o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Con el ascensor yo subo hasta el quinto, bajo al subsuelo. Podríamos pensar que en el planta baja está el nivel 0, estos serían los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y estos los positivos. Se me muevo en una sola dirección. Y el sistema coordenado ortogonal es este, que tenemos dos ejes, uno para una dirección y otro, uno vertical y uno horizontal. Y con esos dos ejes, yo manejándome con esos dos ejes, puedo definir cualquier punto en el plano. Estos ejes yo los puedo extender todo lo que me haga falta, hasta el infinito, tanto para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, todo lo que me haga falta para poder identificar y nombrar al punto en cuestión. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Sí. ¿Sí? No, Bueno. Otro sistema, suponete que acá entre los dos señores, uno de los señores que le está dando la indicación, el otro, suponete que es acá, es Superman, que tiene capa acá, es Superman, y puede volar.
Entonces, ¿cómo llego al punto A? En vez de hacer el zigzag o ir 3 para arriba, 4 a la izquierda, el señor directamente vuela. Entonces yo le digo, mira, en un ángulo de 30 grados, ahí vas a encontrar el punto A, pero vuela y se pasa, llega por acá, se va para otro lado, para otra provincia. Entonces bueno, tenés que decir, no, mira, en un ángulo de 30 grados, vola 436 metros y ahí va a estar el punto A. Entonces, el punto A, cuando yo lo defina en polares, es 436, son los metros, kilómetros, es una distancia que hay desde el origen hasta el punto en cuestión. El punto puede estar, acá puede estar el punto B, acá puede estar el punto H, a donde fuera. Yo desde acá vuelo para allá, vuelo para acá, y llego al punto en cuestión. Y el segundo componente, también separado por punto y coma, es un ángulo. Supongamos 33 grados. Porque este ángulo, suponemos que alfa tiene 33. Para el punto B, a lo mejor tiene que volar lo mismo, 4,36, punto y coma, pero el ángulo que hace es un ángulo de 90 grados. Y el punto H está más lejos, pongámosle que está a 500 metros, punto y coma, y el ángulo va a ser un ángulo más de 90 menos de 180. Estoy suponiendo ángulos acá, así que podríamos decir que está en 150. Perdón, se me fue. 150 grados. Entonces, ese es el sistema polar. Este de acá es el sistema cartesiano, coordenadas, ¿no es cierto?, ortogonal o cartesiano, que vamos moviéndonos para arriba y para abajo, para la izquierda y para la derecha. Y este otro, que nos damos las coordenadas de un punto con el ángulo que forma con la horizontal, siempre en sentido antihorario. Tenemos el origen, acá, la estación polar, el eje polar, y de ahí nos vamos moviendo con ángulos, y la distancia, primero la distancia al punto, y segunda componente, el ángulo que forma. Y de esa manera yo puedo también barrer todo el plano. Desde mi estación polar yo puedo encontrar planos que están más abajo, más a la izquierda, a la derecha. El ángulo es el que va a ir variando, puede estar a la misma distancia, supongamos que es un círculo, que este es el centro de una circunferencia, perdón. Todos esos puntos van a tener la misma distancia del centro, o sea, van a tener la primera componente, va a ser la misma. Lo que va a ir variando es el ángulo, y así yo puedo ir ubicando todos los puntos en el espacio. Acá otro sistema es, siga la línea, por ejemplo, como está acá. En la sierra vos podés decir, sigue el sendero, es una indicación, seguir una línea, un trazado de una línea determinada, y llegamos de un punto a otro. Ese no lo vamos a desarrollar mucho más que eso. Después tendríamos el sistema lineal, como si fuera el visor de un ascensor, viste que arriba puede ser vertical o horizontal, y acá -1, -2, -3, como si fuera una regla que voy para un lado y para el otro. Esos son los sistemas más comunes que vamos a encontrar. Acá está el del tablero del ascensor, mira, mucho más prolijo que lo que escribí yo. Es un sistema unidimensional. Voy para un lado y voy para el otro. X y menos X. Puede estar representando horizontalmente lo que en la práctica el ascensor va en forma vertical, o puede estar adentro de los ascensores, sabe estar en forma vertical y te marca el piso. Pero siempre en una sola dirección. Usa una sola recta donde va marcando.
Acá está lo del tablero, fíjate, yo aprieto el piso que quiero ir y arriba de la puerta del ascensor me va marcando una lucecita donde va, si está acá, si está acá, si está acá. ¿Mm? Pero es unidimensional. ¿Mm? Acá tenemos en sentido vertical y en sentido horizontal. ¿En qué los aplicamos en la arquitectura? Bueno, eso ya vimos un avance primero, coordenadas en el plano, replanteo de cimientos, entonces vimos el dibujito con los caballetes, dónde vamos a poner, fíjense acá dice encadenado, encadenado, cómo van los cimientos, en qué punto se van a levantar columnas. O dónde se van a hacer calles, está todo marcado en un plano que yo pongo coordenadas y trazo un eje X y un eje Y, el que a mí me convenga. O al que le convino el que hizo el plano, cuando yo tengo que saber leerlo si lo ha escrito otro. ¿Bien? Fíjense aquí. La calle Caferata, un paseo público, fíjense, aquí están como marcados los ejes principales, pero también las distancias que hay a los diferentes puntos importantes. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tuviera que medirla con una estación polar, tengo las distancias a los puntos y tendré que marcar los ejes, los ángulos, perdón, de esta manera. El profe está marcando ahí en ese plano que está ahora. Sí. ¿Las coordenadas están marcando los extremos del terreno? ¿Con la distancia? La verdad que no sé exactamente cómo están marcando, si es el terreno o yo tampoco lo... Uy, se me va. Quise abrir la pantalla para ver más de cerca. Pero son coordenadas de puntos en el terreno. Acá tenemos los árboles, no sé, acá parece haber una construcción, acá otra, con los puntos de referencias de los extremos, las esquinas de cada parte del terreno. Pero son los dos sistemas que vamos a trabajar y lo que vamos a aprender nosotros es viendo un punto o una serie de puntos, poder identificar en qué sistema están representados. Y si están en uno, poder pasarlo fácilmente a otro. Y sea cual fuera, pasarlo al otro. Y después vamos a ver, cuando ya tenemos más de un punto en el plano, poder calcular las distancias entre puntos, poder calcular el punto medio. Pero bueno, acá volvemos a lo primero, fíjense acá con clavos, los caballetes, y voy trazando por arriba de las líneas que se usan como mis ejes coordenados, donde me voy a mover a izquierda, a derecha, para un lado, para el otro. Bueno, esto es la tarea del replanteo. Es la primera vez que veo un plano del anterior ejemplo que utilizan coordenadas y polares. sí. ¿Es normal que se utilice o...? En topografía, quizás. Digamos, hay aparatos que la mayoría usan, digamos, muchos, no sé si la mayoría, pero muchos usan coordenadas polares. Estaciones polares, o sea, como un teodolito y va marcando el ángulo hasta encontrar un punto y en ese punto te da la distancia y el ángulo que ha recorrido desde de una instancia inicial se va desplazando, ¿no es cierto?, hasta que encuentra los diferentes puntos.
Probablemente muchos de los sistemas que se usen, no sé, Gustavo, vos a lo mejor conocés algo más, los sistemas que se usan para graficar se manejen de esa manera. Sí, lo que pasa es que estamos habituados a todos los planos de replanteo de obra de arquitectura, que es lo que vos mostrás ahora en pantalla. Pero en Sí. topografía, con grandes extensiones y con muchos obstáculos en medio, es muy común utilizar ángulos y Yo creo que ahí está la clave, en una cuestión de escala. Cuando las extensiones son más grandes, se utilizan estas estaciones polares, ¿m? Y ubicar puntos. Bien, esto lo vamos a pasar para que segmento rectilíneo dirigido. En geometría elemental, dice acá, AB es lo mismo que BA. En geometría analítica, AB es igual a menos BA. ¿M? Sistema de coordenada lineal o unidimensional, XX' es un eje. Origen del sistema, acá lo ubicamos. El punto P'. Bueno, vamos hacia el lado negativo, hacia el lado positivo. Eso es bastante, yo creo que no hay mucho más para decir porque estamos habituados a manejarnos en muchas cuestiones con esto. X la coordenada del punto, P es el punto. Un punto P está representado por su coordenada X. ¿Está claro eso entonces? Un punto sobre la línea lo representa la coordenada X. Distancia entre dos puntos. Si yo tengo que encontrar la distancia entre un punto y otro punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué te parece que se podría hacer para saber la distancia entre el punto P1 y P2? La distancia entre esos dos puntos. Claro. Fíjate que uno está en -2 y otro está en 3. La distancia entre los dos sería 5, porque... Viste que intuitivamente vos lo sabés que es 5. ¿Por qué? Porque es la cantidad de unidades que hay entre uno y otro. Son 2 unidades negativas, llego al 0 y ahí empiezo a contar. Pero en realidad si yo camino, recorro, voy a caminar 5 unidades, ¿cierto? Entonces los tengo que sumar, en este caso, en valor absoluto. Es muy útil graficarlo, porque vos viendo el gráfico, como dijiste, la distancia es 5. No me pregunte cómo lo saqué, pero hay 5. Entonces, la longitud entre P1 y P2 o a la inversa, X2 menos X1. Entonces, a una coordenada le restamos la otra, pero en este caso, como una es negativa, se suma. Porque, digamos, si yo quisiera sumar la distancia de aquí a aquí, este sería 4, X igual a 4 y este X igual a 1. ¿Qué distancia hay entre 4 y 1? 3. Es 4 menos 1. Pero ¿qué distancia hay entre 4 y X igual a menos 1? 6. Sería 4 más 2. Acá 4, no, pero 1, 5. Acá al menos 1. ¿No era P2 y 4? No empezó porque yo marqué esta de X igual a menos 1. Entonces sería 4 menos 1. Entonces menos por menos me quedaría 4 más 1 igual a 5. Esta distancia, ahora la vamos a hacer así, es igual a 5 unidades, metros, kilómetros, lo que fuera.
Bueno, ahí está, que es sacándola en un sentido o en el otro, le restamos a uno el otro y siempre vamos a llegar en valor absoluto a la misma valor. Todas las distancias, nunca va a haber una distancia negativa. Podemos tener puntos que tienen coordenadas negativas, pero las distancias siempre son positivas. No me puede dar una distancia -7 o -2 o menos nada. Eso tenerlo presente porque a veces conduce a errores, ¿no? Las distancias siempre son distancias, no hay menos tanto. Sí hay puntos, coordenadas negativas. Bueno, volvemos a ver, aunque esto parezca muy redundante y reiterativo, si aparece alguna duda, vos me decís y lo volvemos a decir. Un sistema, bien dibujado, fíjate bien, rectas los ejes, perpendiculares entre sí, la X y la Y. Ejes de coordenadas. Los ejes de coordenadas, esto no, creo que no lo dije todavía, dividen al plano en 4 cuadrantes. El que tiene la X positiva y la Y positiva le ponemos el número 1 y de ahí en sentido antihorario, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces podemos ubicar al punto positivos, negativos. En el primer cuadrante las 2 coordenadas son positivas, en el segundo negativo para la primera, para X, positivo para Y. En el tercero las 2, el par coordenado está compuesto por números negativos y en el cuarto cuadrante la X positiva, pero negativa la ordenada, o sea la Y, la segunda componente del par coordenado. Tenemos un punto, por ejemplo el punto P, y ahí cómo se marcan las coordenadas. Fíjate, A, B, entonces la distancia del origen hasta A, le llamamos abscisa, X, o B es la ordenada vertical, la llamamos Y. Punto P tiene un par coordenado en X y en Y. Eso que nosotros ponemos genéricamente X, Y son variables que van a tener valores, 3, 4, 10.000, 7.500, las representamos con una variable. ¿Variable por qué? Porque su valor va a ser variable, yo le puedo dar, va a tomar, no solamente le puedo dar, sino que va a tomar diferentes valores X y diferentes valores Y. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, vamos a algo práctico, el punto 3, 5, 3 en X, movemos 3 unidades, no sé si estarán marcadas después, y 5 en Y. Y 2, 3, 4, 5. Del mismo modo marcamos, por ejemplo, -6, 2. -6 va a ser hacia la izquierda, desde el origen, contamos 6 unidades en el eje horizontal, y 2 hacia arriba, porque es positivo, en el eje Y. Ahí está el -6, 2. El punto -7, -4, 7 hacia la izquierda sobre el eje X, siempre la primera del par es la X y la segunda es la Y. Y la Y, fíjate acá dice -4, va a ser 4 desde el origen, desciendo 4 unidades a lo largo del eje Y. Donde se encuentran las paralelas al eje Y y al eje X, marcándolo, acá están las líneas auxiliares paralelas para ubicar el punto. Donde se cortan está el -7, 4. Y acá tenemos un ejemplo del cuarto cuadrante, positiva la abscisa, negativa la ordenada, -6, 6. De esa manera barremos todo el plano, todo en el plano.
todo punto del plano puede ser representado. Ahora vamos a ver, eso cuando teníamos todo siempre, cómo ubicar un punto. Ya sabemos cómo ubicar los puntos. Tenemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Fíjate cómo lo ponemos, puede estar en cualquier cuadrante. Acá está en el primer cuadrante porque no tenemos signos negativos. Es más fácil para el ejemplo inicial, para graficar. Entonces quiero saber qué distancia hay entre esos dos puntos. Lo que puedo hacer, fíjate, es que si yo continúo con I1, yo lo sigo proyectando hasta que corte esta vertical que va hacia el punto P sub 2. Y lo mismo hago con X sub 1. Yo sigo subiendo hasta acá. Fíjate, bueno, no haría falta esa, está acá representada. Es lo mismo que esto. Yo puedo unir los dos puntos, que es lo que estoy buscando, la distancia que hay entre los dos puntos, y me queda un triángulo rectángulo, porque estos son perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? Una línea es paralela, digamos, son líneas paralelas, al cruzarse, si una es perpendicular a la otra, las paralelas también lo van a hacer. Entonces acá tenemos un ángulo recto. Y para saber esta distancia puedo aplicar Pitágoras. Yo digo, el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es la distancia que estoy buscando. Puedo despejar la hipotenusa, paso a la raíz y tengo el Pitágoras clásico. Entonces, a la coordenada, ¿cómo sé yo qué es esta distancia que hay acá? Esta distancia, fíjate que es la coordenada en X del punto X sub 2, es toda esta. X sub 2 es toda la línea. Le tengo que restar X sub 1 para que me quede este pedacito que yo marqué en esta llave. Menos X sub 1. Y eso es igual a este cateto. Y acá hago lo mismo. Perdón, estos son Y. No, eso le iba a decir, al revés sería. Estoy diciendo mal, perdón. A la I del punto P sub 2 le resto la I P sub 1. Y acá hago lo mismo, pero con las X. Aquí sí va X sub 2 menos X sub 1. O sea, X sub 2 es desde el origen hasta X sub 2. Y le resto desde el origen hasta X sub 1, me va a quedar esto que está marcado acá. Bueno, entonces, como te podrás imaginar, si a cada una de esas restas representa un cateto, una resta al cuadrado más la otra resta al cuadrado, le saco raíz cuadrada y me va a dar la distancia que hay entre el punto P sub 1 y P sub 2. Entonces, la distancia, acá está, mira. Si yo hago al revés y resto de otra manera, en vez de a la 2 a la 1, me va a dar un número negativo con el mismo valor absoluto. Pero cuando yo lo eleve al cuadrado, me va a quedar lo mismo acá. Porque un número negativo, ¿no es cierto? 4 al cuadrado es 16 y menos 4 al cuadrado también va a ser 16. Entonces, es lo mismo restar x2 menos x1 o x1 menos x2, porque después al elevarlo al cuadrado me va a quedar. Pero la lógica viene de que al más grande le resto el más pequeño. Lo que sí no tengo que mezclar son x con y. Las x por un lado y las y por el otro. Con eso obtengo el valor de cada catetito de este triángulo. Y bueno, lo demás, si lo ves como si esto fuera esto es un solo número,
es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, saco la raíz y me da eso. Ejemplo de cálculo de distancia entre puntos, acá lo vamos a ver con valores. Fíjate, el punto P1 tiene coordenadas 2 en X, 3 en Y. El punto P2 tiene coordenadas 8 en X, 6 en Y. Es 8,6. Entonces ahora yo quiero saber qué distancia hay entre esos dos puntos. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar la formulita de recién, vamos a reemplazar cada cosa, entonces decimos 8 menos 2, que es esto que está acá, esto es 8 menos 2, es la proyección de esa distancia en horizontal, al cuadrado más 6 menos 3, que es la proyección, fíjate de esto, en vertical. Y bueno, resolviendo eso, vamos a obtener que la distancia entre estos dos puntos es 6,708, raíz de 45. Esa es la distancia entre esos dos puntos. ¿Está claro hasta acá? Creería que sí. Sí, 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 sí. Sí, no puedo leer, porque a veces contestan por escrito, yo no, al presentarlo no puedo verlo. Punto medio. Ojo con esto. El punto medio entre dos puntos, como suponete los que vimos recién, yo quiero encontrar el punto medio. Y el punto medio lo que voy a encontrar son las coordenadas del punto medio. Son las coordenadas que me definen el punto intermedio entre otros dos puntos, justo a la mitad. O sea, no voy a encontrar una distancia, voy a encontrar una coordenada. Acá viene el gráfico de nuevo. Fíjate que tenemos el punto P1, P2, cada uno con sus coordenadas. Yo quiero encontrar el punto medio, que va a estar más o menos por acá. Yo puedo saber la distancia y la divido por 2 y voy a saber cuánto mide cada parte de esta, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero saber con el punto medio es las coordenadas del punto medio. ¿Qué coordenada en X tiene? Y lo proyecto acá. Acá va a haber una X del punto medio y aquí voy a tener una Y del punto medio. ¿Cómo lo obtengo? Muy fácil. Hago el promedio entre las Y, voy a obtener la Y del punto medio. Y el promedio de las X entre sí, voy a obtener la X del punto medio. O sea, sumo las dos X, X1 más X2, con sus signos, y lo divido por 2. Y eso me va a dar el valor de abscisa del punto medio. Sumo las Y, las ordenadas de los dos puntos, y lo divido por 2, y me va a dar la Y, la ordenada del punto medio. Vamos a verlo ahora con números. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. A ver. Tenemos las coordenadas del punto P, U1, P2 y punto medio. Entonces ahí están los más o menos lo mismo. Medios, pues yo quería un ejemplo con... Bueno, acá tenemos a qué equivale cada uno de los segmentitos, ¿no es cierto? Pero básicamente es obteniendo el promedio, la suma, con su signo, ¿no es cierto? Suma algebraica. De la X media, fíjate, es igual a la XU del 1.1 más la X del punto 2 dividido 2. Y lo mismo con la Y. Ejemplo de cálculo de coordenadas del punto medio de un segmento de recta. Bien.
Volvemos al otro ejemplo anterior, que teníamos este punto, que tenía el P sub 2, tenía coordenadas 6, 8, punto y coma 8. Y el punto 1 tiene coordenadas 2, 3. Quiero saber cuáles son las coordenadas del punto que está justo al medio en ese segmento de recta. Voy a sumar las X entre sí, la divido por 2, o sea, 2 más 8, no, sí, X, perdón, 2 más 8, 10 dividido 2, 5. Entonces la X medio va a estar acá en el punto X igual a 5, ahí subo, me va a dar el punto medio. Y con las Y hago lo mismo, sumo las dos, 3 más 6, 9 dividido 2, 4,5. Acá, y en I 4,5, yo trazo una horizontal y donde corte al segmento y que se va a encontrar con la X5, ahí va a estar el punto medio. O sea que el punto medio va a tener coordenadas 5, punto y coma, 4,5. Hasta ahí, ahora vamos a entrar a desarrollar un poquito más el otro sistema que es las coordenadas polares. Recordemos que la coordenada polar las definía una distancia, que es la distancia desde el origen hasta el punto, y un ángulo. A esa distancia pueden haber infinitos puntos, todos los que componen la circunferencia que tiene a ρ como radio. Pueden haber infinita cantidad de puntos. Pero con este ángulo, que marque este ángulo con la horizontal, solamente hay un punto y es el punto P. Y entonces ese punto P tiene una coordenada, es la distancia, y una segunda coordenada, el ángulo. Eso para repetir lo que habíamos visto recién, ¿no es cierto? El polo en el origen, el eje polar le llamamos, acá coincide con el eje, con la parte positiva del eje X. Recordemos que cuando estamos en polares no tenemos al eje Y ni tenemos la parte negativa del eje X. Es solamente el eje polar y la estación, el polo acá, donde está el origen. Como un radar. Los radares trabajan así. Va girando y te marca la distancia y el ángulo que forma con el eje polar, que es la parte positiva de las X en horizontal. Rho es la distancia desde el polo al punto. Y alfa es el ángulo polar, que es el ángulo que forma hasta llegar a Rho. Rho con la horizontal. Ahora sí, si ponemos el polar y lo superponemos con un eje cartesiano y hacemos coincidir el polo con el origen, entonces, si vemos las dos formas de graficar, por ejemplo, con cartesiana, sobre las X tendríamos la coordenada en X, ¿no es cierto? La abscisa. Y sobre Y la otra. Bueno, pero fijémonos en lo siguiente. El coseno del ángulo alfa es igual a ¿qué? A la coordenada en X sobre, aplicando trigonometría, es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, sobre el eje X, sobre la hipotenusa que es ρ. Esto es el coseno de este ángulo alfa. Entonces, si yo tengo una coordenada expresada en polares y la quiero pasar a cartesiana, ¿qué es lo que hago? Despejo la X y me va a dar este ρ que está dividiendo la X, yo lo paso al otro lado multiplicando, entonces me dice que X, la X del punto P, si yo quiero pasar el punto P que tiene un ρ y un ángulo, y lo quiero pasar a cartesiana, lo que tengo que hacer es multiplicar ρ por el coseno del ángulo y me va a dar la X.
con el mismo tipo de razonamiento y recurro a la trigonometría, digo que el seno de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto. Fíjense que es la ordenada, es y, es esta parte que está aquí, vale esto. Si lo divido por la hipotenusa ρ, voy a conocer el seno del ángulo alfa. Por lo tanto, si yo despejo y, este pasa para el otro lado y me queda que y va a ser igual a ρ por seno de alfa. Acá la x por el coseno y por el seno. Entonces ya tenemos el valor de x, ya tenemos el valor de y, ya podemos graficar con el sistema cartesiano el punto P, que tiene coordenadas x sub 1 y sub 1. Así de sencillo. Entonces, si me dan en polares, ya vamos a ver ejercicios prácticos, lo único que tenemos que usar es trigonometría. Fíjense, ahí me dice, cuando nosotros tenemos en polares, recuerden, no existe ni el eje Y ni la parte negativa de X. Es un punto, una distancia y un ángulo, que es lo que tenemos acá en las coordenadas. Lo que tenemos aquí. 7 punto y coma 50 grados. Quiere decir que acá hay una distancia de 7 entre el polo y el punto P, y el ángulo tiene 50 grados. Entonces, yo quiero saber cuánto vale, la quiero pasar a coordenadas cartesianas, simplemente hago 7 por el coseno de 50 grados y me va a dar 4,5. Quiero saber la coordenada en Y, hago ρ por el seno del ángulo. 7 por el seno de 50 y me da 5,36. O sea que el punto P, pasado a cartesiana, tiene coordenadas 4,5, punto y coma, 5,36. Haciendo eso, cuando me dan en polares, ¿cómo distingo yo que esté en polares? Por el símbolo de grados. Fíjense. No quiere decir que si me dicen que el punto P tiene coordenadas 7, punto y coma 50, es 50 en Y. Yo me tengo que ir arriba, acá, ahí, hasta encontrar 50. Pero si me dice 50 grados, quiere decir que alfa es de este. Entonces si hay un grado, está expresado en polares. Debo pasarla a cartesianas. Y simplemente así, multiplicando ρ por el coseno y por el seno, con el primero obtengo la x, con el segundo obtengo la y. Es muy sencillo. La relación entre las coordenadas polares y las rectangulares, acá tenemos los dos sistemas superpuestos. Vamos a ver. Un sistema de ejes cartesianos y hacemos coincidir en el origen del sistema de ejes la estación polar. Marcamos el punto en cuestión, que es el punto P, tiene coordenada X e Y. Pero también marcamos, unimos el origen con el punto y eso es ρ. Y acá tendríamos el angulito. Vamos a ver. Si a mí me dan las coordenadas X y Y del punto P y quiero encontrar las polares, bueno, la distancia, esta marcada en azul, es la hipotenusa de un triángulo. Un cateto es el valor de X y otro cateto es el valor de Y. Entonces, aplicamos Pitágoras, raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado y me va a dar el ρ. Me va a dar esta línea, cuánto vale esta línea, cuánto mide esta línea celeste. Que es la distancia del origen al punto P. Ahora tenemos que calcular el ángulo. Perdón. Sí, el ángulo. ¿Por qué no marca esto? Ahí está.
sabemos que tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso representado por I, esto que está acá, I sub 1, es el valor vertical, sobre el adyacente, que sería X. Si yo hago eso, voy a obtener la tangente del ángulo. Si obtengo la tangente, hago shift tangente, arco tangente, o sea, dada la tangente, voy a encontrar el ángulo. Y hago arco tangente de este cociente y me va a dar el ángulo. Y entonces ya tengo las coordenadas polares del punto P. O sea, de esta manera pasamos de cartesianas a polares. Y en la de la diapositiva anterior pasamos, ¿no es cierto?, de polares a cartesianas. Tanto la distancia entre dos puntos como las coordenadas del punto medio solamente se puede trabajar en cartesianas. Por eso, cuando ustedes vean en polares y les tengan algún punto en polares, tienen que pasarlo a cartesiano para encontrar distancia entre ese punto y otro punto, o para encontrar el punto, las coordenadas del punto medio entre los dos. Bien. Acá vamos a ver el cálculo aplicado. Rho, dijimos que es la hipotenusa, entonces es el cuadrado de las x al cuadrado más las y al cuadrado, las sumo y le saco raíz cuadrada. Y me va a dar 7. Rho mide 7. Y ahora vamos a ver el ángulo, que es la segunda componente de las polares, era el arco tangente. No, esperen que no entra. Ahí está. Arco tangente de I sobre X, o sea, de 5,36 dividido 4,5. Me va a dar que es de 50 grados. Entonces, si quiero expresar el punto P en polares, está aquí. Diría que el punto P tiene coordenadas 7,50 grados. No se olviden de esto, que es muy importante, porque si no tenemos el símbolo ese en gradito, nos confundimos y sería una coordenada en sistema cartesiano. Vamos a un ejercicio. Gustavo, ahí no. En un sistema... Aquí, sí, no, acá, hagamos un alto acá. Es un alto, no sé, está muy, muy cansado el alumno, no sé cómo va. No, ojo, ahora ya son 3 alumnos. Es Son más, 3. había una chica y se fue. Y se fue, se horrorizó y se fue. Bueno, hagamos un alto, ¿eh?